El feed del Faro. Nombres propios tras la red. Y hasta ahora, cada día de cada semana tenemos el feed del Faro, que ponemos el foco en un divulgador, no sé si llamarlo influencer. Rubén, buenas noches. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Decía yo que no sé cómo decir la palabra exacta, pero es poner el foco en este feed del Faro en una persona que nos ha llamado la atención y que hemos descubierto a raíz de las redes sociales. Sí, yo creo que le hace más justicia a la palabra creador, porque influencer tiene unas connotaciones que no nos gustan tanto, pero y yo creo que se ajusta también más a la de esta noche, que hemos invitado en el feed del Faro a Pablo Lluch. Él es músico, compositor, productor. Le hemos visto también como profesor en la Academia de Operación Triunfo y ha conquistado las redes sociales con vídeos como este. Así sonarían las 10 canciones más escuchadas de Disney en una canción. Llega el enemigo, vamos a luchar into the unknown, into the unknown. Mi corazón. Pablo, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por tenerme. Buenas noches. No, un placer. Gracias a ti por asomarte a este ratito del Faro. Oye, ¿tú cómo te definirías y definirías el trabajo que haces? Estábamos comentando lo de la palabra influencer, si se adapta o no a parte de lo que tú eres. La verdad que siempre me cuesta, ¿eh? Pero creo que lo de creador musical engloba bastantes cosas y al final hago tantas cosas tan diferentes, ¿no? Que creo que al final suelo decir eso, creador musical, aunque suena un poco, no sé, suena un poco grande, ¿no? Muy genérico. La palabra creador, muy genérico, pero al fin y al cabo, claro, desde cosas en tele como Operación Triunfo o vídeos a música para series o dirección musical para musicales, como que es difícil englobarlo en un término. Entonces, Claro. creador musical me gusta. Porque tienes un perfil, esto que se llama 360 hoy en día, y también una profesión muy vinculada a la actualidad. Sí, sí, la verdad que ahí yo voy un poco, a mí me ilusiona mucho los proyectos creativos y musicales y un poco voy fluyendo. Yo nunca fue mi intención, de verdad, hacer un poco lo que hago, pero un poco fluyendo por lo que iba saliendo, lo que me iban llamando, me iba interesando. Al final, pues bueno, aquí estoy, ¿no? Un poco haciendo estas cosas tan variadas. Te hemos escuchado un poquito con este vídeo, por ejemplo, en tus redes. Y la verdad que yo imagino que la gente con cada vídeo flipa con la habilidad que tienes para reinterpretar canciones, para crearlas. Entonces queríamos empezar por el principio, por tu formación, porque claro, tú vienes de ser ingeniero en realidad. ¿Cómo fue ese salto a la música? Claro, es súper curioso. Como decía, yo no tenía intención de dedicarme a la música. Yo siempre hice conservatorio de pequeño. Yo hice el conservatorio de violín que hice 10 años y durante la carrera hice como un poco de teatro, pero como una cosa de hobby completamente. Y yo vine a Madrid a trabajar de ingeniero. Estuve trabajando en Amazon y de repente yo subí un primer vídeo a redes, que de hecho subí un vídeo poniéndole música a un meme de Belén Esteban, que yo siempre Anda. cuento que todo empezó así. Y como que empezó a funcionar muy bien, empecé a subir como vídeos, un poco de broma, ¿eh? Poniéndole música a momentos de broma. Me dieron una oportunidad para hacer una dirección musical en un musical, yo la cogí, empezaron a darme trabajos y un día le digo a mis padres, oye, mira, que yo dejar mi trabajo de ingeniero porque me están saliendo cosas muy interesantes en redes, tal, en proyectos musicales en Madrid. Y bueno, de repente me llamaron de Operación Triunfo, me llamaron después para la serie esta con los Javis, después, ¿no? Empezaron a salir un montón de proyectos y aquí estoy, pero ha sido un poco todo a raíz de ese primer meme que musicalicé en su momento. Oye, tus vídeos tienen una calidad muy destacada. ¿Cuánto tiempo hay detrás y cuánto equipo hay detrás de estos vídeos? A lo mejor ahora me dices que lo haces tú solo, pero realmente da una sensación que hay muchísimo trabajo detrás. Pues cada vez realmente hay más gente y más tiempo. Por ejemplo, es que hay vídeos, el otro día, bueno, hace ya unos meses sacamos una orquesta a la calle, ¿no? E intentamos que la gente la dirigiese. Fue súper divertido, ¿no? Pero para sacar ese tipo de contenido, pues tienes que movilizar a 30 músicos, con 4 cámaras, con después un equipo de montadores, con guión, con después, ¿no? Pues hay mucha gente para después un vídeo de 60 segundos, ¿no? Que ves, o varios vídeos, ¿no? De 60 segundos. Por eso lo que intentamos hacer ahora es un poco como proyectos creativos de los que salgan vídeos, ¿no? Porque justo ahora, por ejemplo, estamos montando un campamento musical y de ahí haremos un montón de contenido y un montón de vídeos, ¿no? Pero intentamos como crear estas experiencias
que creen contenido en redes más que simplemente buscar el vídeo viral o el contenido viral, ¿no? Luego te preguntaremos un poco por ese campamento, Pablo, pero antes yo quería, por ejemplo, Sí, sí, dime. rescatar alguna de esas, digamos, reinterpretaciones que tanto éxito han tenido en las redes sociales, sobre todo con el violín, como nos mencionabas. Por ejemplo, a mí me encanta esta en la que transformas la música de Aitana como si fuera la banda sonora de los Bridgerton. Oye, pues estaría guapísima. ¿Cómo consigues, Pablo, hacer estas versiones? Porque parece súper fácil, pero a mí me parece complicadísimo tener esa habilidad para hacer esa composición en paralelo a la original. ¿Cómo lo haces? Primero, muchos años tocando el violín y que me sonase como un gato pisado hasta que finalmente empezase a sonar más o menos. Y realmente es que es curioso porque una vez que entras dentro, ¿no?, del mundo de la música o la música clásica o el violín, es más sencillo de lo que parece. Yo creo que desde fuera se ve como algo muy, muy complejo, pero llega un punto que es escuchar cualquier canción, ¿no? Y todas las canciones pop, además, tienen como unos elementos súper comunes y súper compartidos entre todas las canciones, que es bastante, ¿no? Bastante sencillo, aunque parezca que no, convertirlas en algo épico, por ejemplo. Bueno, y no sé, poniéndole mucho, mucho cariño también, supongo. Claro. Oye, tengo entendido que estás involucrado en el trabajo de la música de La Bola Negra, que va a ser uno de los grandes estrenos del año de los Javis, relacionado con Lorca y toda la época y todo ese universo, tratando además temas muy diversos. ¿Cómo ha sido el proyecto y cómo es esa música? Ha sido algo precioso. Me llamaron para hacer una versión de La Leyenda del Tiempo junto a Refree, pero hacerla en esta cosa mucho más grandiosa, mucho más épica también, ¿no? Entonces, fíjate que yo creo que hay un poco también de paralelismo entre lo que hago en redes cogiendo una canción de Aitana, ¿no?, y haciéndola como una versión de cuerdas, hacerlo para una dimensión tan grande como es esta película, ¿no? Y eso fue, pues eso, un poco trabajar junto con el compositor Raúl Refri, que es súper, súper talentoso, que es Y el tanto. compositor de la película, ¿no?, de la música de la banda sonora, y junto a los Javis, un poco encontrando esta versión que ahora está muy de moda en trailers, coger estas canciones, sobre todo si tiene una vinculación, porque claro, en La Bola Negra, esta canción de La Leyenda del Tiempo de Camarón son de unos poemas de Lorca, entonces venía genial, venía súper bien para la película, ¿no?, que va de Lorca. Entonces cogimos esa versión y empecé a darle vueltas y montamos una versión así orquestal, épica, con unos coros súper grandes, que yo creo que ha quedado súper bonita, creo que le da mucha emoción a la película y para mí ha sido un regalo participar. O sea, yo admiro muchísimo todo lo que hacen los Javis y formar parte, aunque sea simplemente del tráiler, ha sido un regalo que me alegro un montón que hayan contado conmigo para esta parte. Oye, Pablo, ellos te contactan, decías además tú en un vídeo, por la habilidad que tienes para crear música que emociona. Claro, yo te quería preguntar cuál es la fórmula, cuál es la ecuación, yo qué sé, la receta para que una música nos conmueva tanto como, por ejemplo, la que hemos escuchado. Pues yo creo que hay una receta. Hay una cosa que es clave, que es que cuando tú estás haciendo algo, estés muy en contacto con lo que estás sintiendo al hacerlo. Yo, cuando hago algo así, por ejemplo, pruebo muchas cosas. Y mientras voy probando, lanzo un montón de cosas y estoy como muy despierto a ver qué me emociona a mí personalmente. Y llega un punto que cuando empiezas como a dar con todas estas cosas que te emocionan a ti personalmente, confías en que al resto del mundo también le va a emocionar. Mm. Entonces sí que hay trucos, ¿no? Yo, por ejemplo, incluso hay un truco muy curioso que es esta cosa de rearmonizar, que es como cambiar los acordes que están debajo de la música. Y al hacer eso, si lo haces como de una forma muy concreta, puedes conseguir que la música puede ser más emocionante, ¿no? Pero también hay que jugar mucho con el contraste, o sea, en los trailers y en esta versión jugamos mucho con que hay momentos muy pequeñitos y después otros momentos que son muy grandes, muy pegados el uno al otro, ¿no? Entonces, estas variaciones en intensidad también, con una orquesta que se grabó en Viena, súper chulo, con unos coros folclóricos, pues generan, ¿no?, un resultado, y con una canción que todos conocemos, pues genera un resultado muy, muy emocionante. ¿Cómo ayuda la música a los niños con autismo? Que sé que has estado involucrado también en un proyecto relacionado con todo esto.
Pues esto es muy fuerte, ¿eh? Yo no conocía nada del tema y fuimos a una escuela que se llama Música y Color, una escuela de musicoterapia aquí en Madrid para hacer un proyecto en el que pues unos niños componían unas canciones y después nosotros cogíamos esas composiciones y se las dábamos a una orquesta y los niños veían cómo sus composiciones se convirtieron, ¿no?, en una música de orquesta. Y había muchos niños en el sitio que gracias a la música desarrollaron parte del habla. Había niños que le costaba mucho esta parte, ¿no?, de expresarse por palabras y la música fue un vehículo para ellos. De hecho, fue súper bonito porque allí hablamos con un niño que le preguntamos, ¿cómo te hace sentir a ti la música? Cuéntanos en una palabra. No dijo nada, fue a por su flauta y de repente nos tocó una melodía. Y fue como su forma de contarnos cómo le hacía sentir la música, ¿no? Y es como una forma de no verbal de expresarse súper potente para ellos. Y un medio súper chulo. Fue, bueno, es que lloramos todos en el proceso. Qué bueno. Bueno, y Pablo, te imagino que te quedaste un poquito con las ganas porque este verano vas a estrenar tu propio campamento, que yo viéndolo me da un poco la idea como de Camp Rock, ¿no? De repente Demi Lovato, los Jonas Sí, Brothers. sí. Tú te has montado tu propio Camp Rock que se llama Song Camp, es a finales de agosto y es un campamento para aprender y crear música, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es. Es literalmente Camp Rock, ¿eh? O sea, yo de pequeñito, yo veía estas películas y me fascinaban. Yo siempre he querido estar en un campamento musical y dije, pues ¿por qué no hacerlo? ¿No? Yo estaba en el punto que digo, quizás ya tengo la plataforma, tengo la visibilidad, vamos a hacerlo. Entonces van a venir, son 96 niños que vienen, 96 niños y niñas que vienen, van a montar una banda. Van a componer su primera canción, van a grabarla en un estudio que hemos montado allí y van a actuar en un concierto que hemos montado. Entonces van a vivir como la experiencia, todo esto, en una semana en la Sierra de Madrid. Van a vivir esta experiencia, ¿no?, de montar tu propia banda y dar como tu primer concierto, ¿no? Hay niños que van a tocar diferentes instrumentos, ¿no? Desde bajo, guitarra, teclado, batería y voz. Y nada, a ver qué tal. Tengo muchísimas ganas, muchísimas ganas. Un proyecto que me emociona un montón y bueno, tengo muchas ganas de hacerlo esta primera vez. A ver qué tal. Ahí los niños están súper emocionados, todos los padres nos han escrito ya que para los niños es un regalo que bueno, yo no Mm, sé, la verdad que me hace mucha qué ilusión guay. hacer esto para estos chicos. Ujú. Pues Pablo, suena todo muy bien, la verdad. Todo lo que haces, todo lo que cuentas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este feed del Faro. No, a vosotros por tenerme, yo encantado y muchas gracias por dar voz también a estas historias como la mía. Muchas gracias, Pablo. Un Un abrazo. abrazo, Un adiós, chao, chao. abrazo, chao, 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 chao.